ETC, ETF, CFD, trabajar con tantas siglas provenientes del inglés puede resultar un poco confuso, pero la verdad es que se trata de instrumentos tan diferentes que una vez llegamos a entender cómo funcionan, es poco probable que volvamos a confundirlos. En este video hablaremos de las diferencias entre los ETFs y los ETCs, ambos instrumentos muy útiles para inversores particulares. Y la mejor forma de empezar es descifrando sus nombres, para luego hablar de su funcionamiento. La palabra ETF es la sigla de Exchange Traded Funds, que traduce al castellano como fondos cotizados, es decir que se trata de fondos de inversión que cotizan en el mercado de valores. Un fondo reúne el dinero de diferentes participantes para invertirlo. La diferencia de un ETF frente a otros tipos de fondos de inversión es que, al ser un fondo que cotiza en bolsa, podemos comprar y vender participaciones en él de forma fácil y rápida. No necesitamos de contratos o pagar comisiones de suscripción o reembolso. Simplemente necesitamos una cuenta con un broker para adquirir participaciones. A los ETFs también se les llama a veces fondos indexados, porque muchos ETFs replican un índice. Por ejemplo, hay ETFs que replican el IBEX 35 español, el Merval argentino o el S&P 500 norteamericano. Sin embargo, no todos los ETFs son fondos indexados. Los ETFs son simplemente fondos que cotizan en bolsa. Algunos de ellos replican índices y otros no. Hay fondos ETF con estrategias de inversión diferentes a la indexación, pero dado que la mayoría de inversores particulares que usan ETFs los usan para invertir en índices, a veces se usan ambas palabras como sinónimos, aunque estrictamente hablando no lo son. Los ETFs no deben ser confundidos con los ETCs. ETC es la sigla de Exchange Traded Commodity, que traduce como materias primas cotizadas. Su nombre ya nos revela algo muy importante. No se trata de fondos, sino de vehículos de inversión cotizados en bolsa que permiten a los inversores exposición a las materias primas, ya sea de forma individual o sectorial. En otras palabras, los ETCs nos permiten invertir en materias primas como el petróleo, el oro u otros metales preciosos. Y dado que cotizan en bolsa, también podemos adquirirlos fácilmente. Pero hablemos ahora de las diferencias. Supongamos que quieres invertir en oro y empiezas tu búsqueda en Just ETF, el Google de los fondos cotizados. Rápidamente te darás cuenta que prácticamente ninguno de los resultados es un ETF. Todos o casi todos son ETCs. ¿Por qué? Existen regulaciones que determinan el funcionamiento de los fondos de inversión. En la Unión Europea, por ejemplo, esas reglamentaciones son conocidas como UCITS. Por motivos regulatorios, un fondo de inversión no puede invertir más de un determinado porcentaje en una única posición. No hay un ETF que invierta únicamente en una acción o en dos de ellas. Un ETF generalmente invierte en decenas de acciones u otros instrumentos financieros. Es por eso que no hay ETFs que inviertan en oro. Una excepción son ciertos ETF suizos que no están regidos por la regulación de la Unión Europea, pero generalmente son difíciles de adquirir, ya que no son ofrecidos por muchos brokers. La alternativa entonces es invertir usando un ETC. Sin embargo, debemos tener en cuenta que un ETC no es un fondo de inversión y que tiene riesgos diferentes. Un ETC no es un activo que esté protegido en caso de la insolvencia del emisor. Es decir, que si la entidad que emite el ETC quiebra, en teoría, nuestro capital no estaría protegido. Después de la quiebra de Lehman Brothers, el riesgo de contraparte es un riesgo a ser considerado por todo inversor. Para reducir ese riesgo podemos optar por ETCs respaldados físicamente. Volvamos a nuestro ejemplo. Si miramos con más detalle la lista de ETCs, notaremos que algunos de ellos llevan la palabra Physical Gold, es decir, oro físico. Estos ETCs compran y almacenan oro con el dinero de los inversores. Por eso se dice que la inversión está respaldada por oro físico. Eso nos brinda una mayor seguridad.
Pero recuerda que nuestros videos no representan una asesoría financiera y que debes informarte muy bien antes de tomar cualquier decisión. Los ETCs son instrumentos muy usados por diferentes tipos de inversores, pero es importante entender los riesgos. Resumamos brevemente lo aprendido. Los ETFs son fondos de inversión que, por motivos regulatorios, invierten en varios activos financieros. Por eso, obviando algunas excepciones, no hay ETFs que inviertan en una sola materia prima. Un ETC, por el contrario, no es un fondo, sino un instrumento financiero que nos permite invertir en materias primas. Tanto los ETFs como los ETCs cotizan en bolsa, y es muy fácil adquirir participaciones. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si tienes dudas, simplemente deja un comentario. Hasta la próxima.